Buenas tardes a todos. Hoy he pasado un día un poco fuerte, bregando con una serie de cosas que tenía que resolverle a un cliente en la DGI. Y es triste uno ver con la mentalidad que manejan los directores esta institución. Señores, las personas que han dirigido la DGI aquí en la República Dominicana, sin duda tienen una preparación envidiable, una preparación que no deja nada que desear, porque las personas que han estado ahí tienen un currículum que Dios se lo bendiga. Ahora bien, ninguno de los directores que han pasado por la DGI tienen una noción clara, es lo que demuestran, de cuál es la función de la DGI. La función de la DGI no tiene otra más que la recaudar dinero para el gobierno. Observar, recibir todas las informaciones de las empresas, de las personas personales, de todo tipo de empresas, SRL, SAS, EIRL, SA, etcétera, etcétera y etcétera. Pero ¿qué sucede? Ahora mismo yo digo y afirmo, y se lo digo a Luis Valdés en su cara, a Mayín Díaz, como a cada uno de los directores que han pasado por esta institución, que la única función, la función real ahora mismo que tiene la DGI, es de la de acabar con las micros, pequeñas y medianas empresas. El sistema que tiene la DGI es un sistema, yo diría que opresor, de agarrar a las pequeñas empresas por el cuello, como tú agarrar a un niño. No te voy a decir un niño ni siquiera de 1 año ni de 2, un niño recién nacido, totalmente indefenso, que tú agarrarlo por el cuello y apretarlo hasta tirarlo al piso, ya deshecho, muerto. La DGI hace muchos años es el precursor, el impulsor a que la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas salgan a flote y que se declaren. O sea, hay muchas, lo que están haciendo es saliendo del control de la DGI y quedándose fuera o cerrando las empresas. Porque si tú analizas toda la burocracia y toda la infuncionalidad que hay que hacer para que una empresa pequeña camine, eso no tiene nombre. Un sistema de pago de anticipos, que es el abuso más grande que han permitido todos los directores y los que han creado ese anticipo. Porque está bien, el gobierno necesita recaudar fondos, pero tú no puedes tratar de ser Nostradamus como director de la DGI, diciendo que la empresa va a tener un ingreso igual o mayor que el que tuvo el año pasado, con el cual, basado a ese ingreso, es que hacen el cálculo de los anticipos. Yo tengo empresas que el año que pasó tuvieron buenos ingresos, más van 3 meses, camino 4 meses ya, porque vamos para el quinto, a mayo, y tengo empresas que no han hecho la primera factura
para cobrarla y tienen que pagar anticipos basados a años anteriores que les fue bien y no encuentran qué hacer. Tú vas a solicitar, tú tienes que pedirle permiso para tú hacer cualquier modificación a cualquier formulario. Eso nada más se ve aquí en la República Dominicana. Porque la DGI incluso, yo pienso a veces que no conoce la capacidad de fuerza que le da la ley a ella. Porque ¿cómo tú vienes a decirle a una empresa que yo tengo que pedir un permiso para hacer una rectificativa, corregir cualquier tipo de formulario, no importa que sea de ingresos, de costos o de gastos? La DGI lo que tiene que tener la capacidad de fiscalización. Que si yo hago una modificación a cualquier formulario, que yo tenga la documentación que soporte esa modificación. Y que si yo hago una modificación sin la documentación soporte, debo pagar con la multa, con la sanción que tiene la ley de impuestos sobre la renta a cada caso. Una burocracia increíble. O sea, el norte, que es de colectar dinero, lo tienen totalmente extraviado. Una política de que si una empresa, micro, pequeña o mediana empresa, quiere hacer un acuerdo de pago porque por una cantidad de impuestos que tiene, quieren que tú le pagues un 40%, llueva, truene o vente. Prefieren que el dueño de una empresa haga un acuerdo del 40%, que se lo robe o lo busque por ahí, o que no haga ningún acuerdo. Oye, prefieren que el empresario no haga ningún acuerdo, si no le va a pagar el 40%. Ok, el interés sigue, llega el momento que el cliente deshace la compañía, ¿y qué hace? Sigue trabajando informal en la calle. La DGI es el precursor de que la micro, pequeña y mediana empresa se vayan a la informalidad. Tienen por un lado una institución MIPYME que ayuda a la MIPYME, pero por otro lado tienen un bate, dándole con un bate a las pequeñas y medianas empresas, que son las que pagan impuestos. La micro, pequeña y medianas empresas son las que pagan impuestos en la República Dominicana, porque todos sabemos aquí en este país que los grandes emporios empresariales no pagan impuestos, porque se lo compensan con la ayuda que le dan a los partidos políticos. ¿O ustedes creen que un empresario, estos grandes empresarios actuales, le va a entregar 100, 200, 300, 500 millones a un partido político? Porque sí, se lo saca de miles de formas. Y una de las formas principales es con los impuestos. Entonces, la micro, pequeña y medianas empresas, la DGI es su peor enemigo. Tienen un programa PST que para tú entrar es increíble. Yo estoy comenzando a proponerle a las pequeñas y medianas empresas que se vayan por ese camino, por una una PST. Porque de esa forma, y que cuando ya lleguen a los límites que controlan ese tipo de, esta clasificación, que no facturen más. Porque lamentablemente a eso que la DGI está llevando a los pequeños y medianos empresarios en el país. Tú tienes que pedirle permiso para modificar algo. Tú tienes para hacer un acuerdo de pago, es bajo las condiciones que dicen ellos. Si un cliente, ellos están cobrando un 40% para hacer un acuerdo de pago. Pero si el cliente te dice, óyeme, el acuerdo de pago de un 40%, yo no te lo puedo pagar. Prefieren mejor que el cliente se vaya, no haga ningún acuerdo de pago, porque va subiendo, sí, la deuda, pero lo que llega el momento es que, como es una compañía SRL, ellos lo que hacen es que abandonan eso, cierran todo
se quedó el gobierno sin cobrar nada. Y ellos siguen haciendo su trabajo fuera del libro normal. O sea, yo no entiendo dónde está el cerebro de los directores de la DGI. ¿Entiende? Cuando una empresa va a hacer un acuerdo de pago, yo puedo hablar con experiencia propia de trabajos que he hecho en Brasil y en los Estados Unidos. El IRS allá lo que quiere es cuarto. Ven acá, ¿cuánto tú me debes? Tanto. Yo te pido esto. No, pero que yo no puedo. Ok, ¿cuánto tú me puedes ofrecer? Esto, no, espérate. Hasta que en ese, yo te digo y tú me dices, llegan a un acuerdo. Pero no un porcentaje a rajatabla. Sin importarle que el pequeño comerciante no tenga dinero o que no tenga ese monto para poder abrir el acuerdo de pago. No le importa. Prefieren que se vaya y no pague nada. Y no entran en un diálogo en el cual se llegue a un acuerdo real y no tanto que lo haga que el empresario o el microempresario haga un acuerdo que realmente pueda pagar, porque te está haciendo un acuerdo forzoso para no tener problemas, porque el micro y pequeño comerciante realmente quiere pagar sus impuestos cuando decide poner su empresa en la palestra, en la vista pública. Porque ¿cuánto hay en la calle? ¿Cuántas empresas hay que andan fantasmas en la calle, en el comercio informal? Estamos hablando de un 65 a un 70% de empresas que el gobierno no sabe que existen y que son empresas que generan millones y millones y millones y no se declaran. ¿Pero por qué? Porque los directores que ha tenido la DGI no se han centrado a analizar ese tipo de empresas, de sentarse con ellos y buscar una forma donde ellos puedan pagar los impuestos y que al mismo tiempo puedan subsistir, porque no tienen una gran cantidad de empleados por su misma dimensión, pero tienen que pagar salario. Un dueño de una micro y mediana empresa casi nunca es dueño de la edificación, lo que implica que tiene que pagar una renta. Que cuando reporta un empleado en la TCS, la empresa tiene que poner la parte que le corresponde al empresario para cubrir las AFP y las ARS, que hay que pagarlo porque si no también es impuesto por otro lado. Entonces, es como, yo no entiendo. Si quienes han dirigido la DGI por los últimos 25 o 30 años se hubiesen concentrado en buscarle una solución a la micro, pequeña y mediana empresa en lo referente a lo que es el pago de los tributos, de los impuestos, ese porcentaje de 65 o 70% sin duda tuvieran un 15 o un 20%. ¿Y cuánto sería la recolección de dinero del gobierno? Pero no. Ahora mismo estaba hablando Luis Valdés de que van a salir para la calle a visitar todas las empresas. Y eso está bien. Es una buena política. Pero ¿con qué tú vas a salir a la calle? ¿Con un chucho? ¿Con un machete? ¿Con una pistola? ¿Con un bate? ¿O hace que cada uno de ellos cierre sus empresas? ¿Sabe qué es lo que están haciendo? Es buscándole un lío al gobierno en estos momentos donde están ahí ya cerquititas las elecciones. Porque la verdad es que para mí Luis Abinader está rodeado de personas que sacan cosas en momentos totalmente inoportunos en contra de la viabilidad de que Luis Abinader se pueda reelegir, y supuestamente son gente cercana. Por lo que yo entiendo que la DGI o quienes dirigen la DGI, yo entiendo que deben cambiar su política dirigida
hacia la micro, pequeña y medianas empresas. ¿Por qué? Porque están comenzando a desaparecer desde hace tiempo. Y no es que desaparecen, simplemente deshacen o dejan inactiva la compañía creada, incluso con balances. Pero ¿a quién se lo van a cobrar? Si es una SRL. ¿A quién se le van a cobrar? Si cuando van al sitio cerró. Y por ley no pueden ir directamente donde los dueños a meterle ningún tipo de presión para que pague sus impuestos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que quienes están dirigiendo la DGI están usando una política negativa, fuera de base. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí, en este país, la gran mayoría de las leyes que en todos los sentidos, que se utilizan en todos los sentidos, llámese penal, civil, a nivel impositivo, en todos los sentidos, son leyes copiadas. Pero ¿qué hacen quienes copian las leyes? Que cogen lo que les conviene y no la cogen completa. Yo entiendo que debe ser llevada con relación al país, a nosotros, adaptarla a nosotros, basado en nuestras leyes. Pero hay muchas cosas, muchísimas cosas, que ni caso le hacen. La dejan fuera, porque pueden ayudar a las pequeñas y medianas empresas, pueden ayudar a la persona física a desenvolverse y ser honesto, preparar sus movimientos económicos y presentárselo al gobierno. Pero con una actitud como la que presenta la DGI, es algo increíble. Incluso demuestran como que no conocen la fuerza que tiene la misma DGI. Señores, yo trabajé por muchos años en los Estados Unidos. Que tú no puedes compararlo con lo de aquí, que es un país desarrollado, tu país subdesarrollado. Bullshit. El desarrollo de quienes dirigen la DGI, el subdesarrollo está en el cerebro de quienes dirigen la DGI. Una persona con una mentalidad de permitirle a la micro, pequeña y mediana empresa disminuirle sus impuestos. Porque tiene empleados que tienen 3, 4, 5, 10 empleados, 12. Pero esos cuartos tienen que estar ahí. Y al ser una pequeña micro, cualquier titubeo la derrumba. Y el que le da más batazo a una micro y pequeña y mediana empresa es la misma DGI. Porque es ley, batuta y constitución. O sea, no tiene flexibilidad. Es algo increíble. Esto es increíble. Por lo que yo considero que Luis Valdés y todo lo que han pasado deben buscar una forma para disminuir la desertación, la salida de la micro, pequeña y mediana empresa de la palestra económica del medio. Porque la mayoría están saliendo, pero quienes son los dueños siguen haciendo su mismo trabajo fuera de los libros, o sea, no declarados, porque nadie se va a dejar morir. ¿Y quién es que pierde? ¿Quién pierde capacidad de recaudación? El gobierno. ¿Pero por qué? Porque quienes dirigen la DGI no tienen una política de acercamiento, de buscarle solución. Yo fui a hacer un acuerdo de pago con una compañía. Miren, y esto es tan fuerte, esto es tan delicado, es algo tan increíble, que incluso las empresas del Estado, que todo el mundo sabe que no pagan a tiempo, cuando le dan una carta de certificación de que se quedaron con ese 5% que le deducen a la factura de cada proveedor de servicio al gobierno, no le dan la certificación de una vez. Dan la certificación 2 y 3 meses. Y a veces ni te quieren aceptar esa deducción. Óyeme, la situación que presenta la DGI en cuanto a su funcionamiento interno deja mucho que desear. Otra cosa importante que yo he podido observar en la DGI es que hay muchas personas que están en los puestos por asuntos políticos,
no por capacidad. Y eso es otro error, que nada más no lo tiene la DGI, lo tienen otras instituciones que tienen que velar por el funcionamiento económico del gobierno. Gente desempeñando funciones porque hicieron una función política X y que no tienen capacidad de desenvolvimiento, y eso es algo triste. Pero yo espero que algún día eso cambie. Yo espero que tanto Luis Valdés en la DGI comience a sentarse frío, tranquilo, y buscar una solución. ¿Por qué? Porque ese porcentaje de negocios y empresas informales va a sobrepasar fácilmente el 80% dentro de poco. Porque yo no sé qué es lo que piensan, no para quitar el anticipo, porque el gobierno lo necesita, pero que lo haga de la forma lógica y de la forma correcta, como se debe, basado a los movimientos de ingresos, costos y gastos reales, mensuales, que puede tener una empresa. Incluso mensuales, si el volumen de ingresos de una empresa es significativo, que si es una empresa pequeña, puede ser bimestral, trimestral, incluso hasta semestral, como tienen con el PST. Pero la verdad es que la DGI aquí se ha convertido en el monstruo, en el enemigo de la micro, pequeña y mediana empresa. Y algo tiene que pasar. Y yo lo digo porque estoy dentro del sistema de los pequeños y medianas empresas. Y da pena el corredero para pagar la renta, para pagar la luz, para pagar las nóminas, para pagarle a uno mismo, que es el último que le pagan. Porque al último que le pagan es al contador. Porque yo mismo no acepto que si tienes que pagar la renta, me tienes que pagar a mí. Resuelve tu renta. O un empleado que está esperando su salario el 15, el 30. No, resuelve eso. Pero algo tiene que hacer Luis Valdés ahí. Porque la verdad es que la micro, pequeña y mediana empresa, porque también yo me atrevo a pensar como que esto es a propósito para que la microempresa no pase a pequeña, y para que la empresa pequeña no pase a mediana, y que la mediana nunca pueda llegar a ser una empresa grande, una empresa gigante. Y eso es muy triste, porque el objetivo principal de todo gobierno es el progreso, pero con la actitud imperativa que tiene la DGI ante los micro y pequeños, porque eso nada más eso es la micro y pequeña y mediana empresa, porque las grandes empresas hacen con la DGI lo que le da la gana, hacen en aduana lo que le da la gana, y todos sabemos por qué, por las grandes aportaciones que le hacen a los grandes partidos políticos, que después se lo tienen que devolver, y la forma de devolverlo ya todos la sabemos. Muchas gracias.